Buenas tardes. Bueno, a esta altura del invierno podemos decir buenas noches porque ya el sol nos ha abandonado. Sin embargo, estamos con esta sensación de noche, sobre todo los que somos nocturnos, ¿no? Aquí en nuestra nueva casa, Matanza Stream, haciendo El Hecho Maldito. Y voy a presentarles a quien va a ser mi socio y coequiper en esta nueva temporada, Martina Yerbe. Bueno, Ariel, muchas gracias porque esta es la primera vez que hago esta experiencia. Siempre fui invitado o entrevistado a los programas y es la primera vez que hacemos algo juntos y que en este caso también soy responsable de su resultado. Así que, bueno, muy contento y además de hacerlo en nuestra casa, que es el Centro de Técnicos y Profesionales de La Matanza, que es mi gremio, donde estoy afiliado y donde colaboro cuando así se me lo solicita. Y bueno, tenemos aquí a nuestro invitado que es nuestra autoridad además. Es cierto, es nuestra autoridad, nuestro presidente y el presidente de Martín, que ha sido y es técnico, ¿no es cierto? Yo he pasado por la escuela técnica, pero se me pasó. Luego me hice inexplicablemente periodista. O sea, no quería trabajar. Igual que mi viejo, que era actor, dije, no, yo tampoco quiero trabajar. No me salió muy bien, que digamos. Estamos con Mariano Borrás, quien nos ha invitado precisamente a hacer esta nueva temporada en este canal que comenzamos a amar casi instantáneamente, Matanza Stream. Bienvenido, Mariano. Bueno, primero gracias a ustedes. Pareciera que no es la primera vez que lo digo, pero es un orgullo tenerlos. Quiero contarles que más allá de que es un excelente programa, nosotros vemos la vara en hacer programas que veríamos nosotros. No da lo mismo que esté Juan o que esté Pedro, sino que el contenido del programa sea algo que deje algo al que lo está mirando. Y esto me parece que con el antecedente de lo que es Ariel, sumándole al contenido y a las verdades que dice Martín y todo lo que se puede llegar a hacer en un territorio virgen para este tipo de programas como es Matanza, tenemos por lo menos un gran camino por desandar, ¿no? Esperamos no defraudar. Encaramos esta nueva etapa con nueva fuerza y con nuevas ilusiones. Necesitamos vínculos de comunicación. Cuando decimos que hace falta que los argentinos entremos en una etapa de diálogo, quiere decir que nos escuchemos unos a otros. Aquí en el canal de La Matanza, y gracias a Mariano Borrás, nos han ofrecido trabajar con absoluta libertad de conciencia, que es la mayor de las libertades. Eso de poder decir las verdades que uno conoce y no tener que callarse las verdades que uno también conoce. Y en este derrotero, también hacer una invitación a la participación, tratar de ser, como lo fuimos desde el principio, un vehículo de diálogo entre los nacionales, entre los que tenemos ganas de construir un proyecto de nación que quedó inconcluso con la muerte de quien hoy se cumple un nuevo aniversario de su desaparición física y de su paso a la inmortalidad. Estamos hablando del único argentino 3 veces presidente por el voto del pueblo, líder de un movimiento revolucionario, decididamente antiimperialista y decididamente anticolonialista. Y mientras estamos sufriendo esta especie de derrota que ya lleva 50 años, en nuestro propósito de terminar por fin de liberar a la Argentina de las garras del imperialismo, que cada vez se sofistica más y cada vez está demostrando quiénes son los que manejan las marionetas, que son los que acatan a ellos y que dan las órdenes a los que aquí están dispuestos a eso. Fuimos testigos en estos 50 años o 51, este año, 51 años desde el golpe a Isabel Perón, al último gobierno de Perón, debemos decirlo con absoluta certeza, y tenemos una revolución inconclusa. Y en estos días en los cuales nos confunden, incluso que nos confunden al convocarnos al diálogo y después se ofenden cuando escuchan verdades que no se condicen con la narrativa que ellos proponen, que termina no siendo más que una alternativa a este modelo que ya está instalado,
Nosotros no queremos ser, no nos proponemos ni queremos seguir a quienes se propongan como administradores amables del modelo colonial. Queremos construir desde las posibilidades y en virtud de un diálogo de hermanos, unir las lanzas. No hace falta que lleguemos al frente declinando nuestras identidades, ni nuestros puntos de vista, ni nuestras convicciones ideológicas. Por el contrario, en la medida que nos escuchamos, también entendemos los acuerdos. Perón había logrado, en el momento de su irrupción en la vida política, para algunos tarde, por aquellos años, tener 50 años era hablar de un hombre añoso. Hoy parece que no, de hecho la política está administrada mayormente por gente que supera ampliamente esa edad. Y en esta edad, luego de años de militancia y de formación, Martina Yerbe nos invita a construir por fin ese frente que se disolvió por la fuerza, que se rompió mediante el mecanismo de la sangre y el terror. Y mientras llegaron a lograr este propósito, aniquilando prácticamente a una generación y habilitando en 1983 una nueva etapa institucional de la que ya llevamos 43 años, en la cual no hemos sabido volver a levantar aquellas banderas que fueron las fundacionales de nuestra querida Argentina, las que inspiraron los sueños de nuestros libertadores y padres y que fueron abandonadas por la clase política aterrorizada por lo que había significado el autodenominado proceso de reorganización nacional, que en realidad era los sectores antinacionales, la mayoría de ellos militares que deshonraron sus uniformes y los emblemas de la patria, que traicionaron esa confianza que la patria les daba para que la defendieran y la representaran, para que la enorgullecieran. Y sin embargo lo que hicieron fue salir a perseguir argentinos, y ya tenía un antecedente en eso con los bombardeos sobre la Plaza de Mayo en el año 55, los fusilamientos de militares leales y nacionalistas del 56, los fusilamientos de los obreros en basurales, como para dejar claro cuál era la opinión que tenían de los trabajadores. Una fecha como esta nos inspira y de alguna manera también nos alienta. Perón pasaba a la inmortalidad y muchos decidieron pasarlo también al olvido. Del legado que había dejado Perón nos hacemos cargo, levantamos sus banderas y convocamos a las nuevas generaciones a interiorizarse de lo que significa el proyecto de nación. Esta semana que pasó, tuvimos la oportunidad de hacer un encuentro de nacionales aquí en la sede del Centro de Profesionales y Técnicos de La Matanza. Fue una verdadera lección que hemos recibido de 4 oradores que representaban cabalmente esta etapa de transición de lo gregario a lo organizativo del proyecto de nación. Que es proyecto en la medida que no podemos consumarlo, pero que nos proponemos con férrea voluntad de poder. Y de este encuentro, en el que participó Martina Yerbe, también formó parte Mariano Borras, con una alocución que ha sido verdaderamente inspiradora y reveladora de un hecho que el peronismo institucional no se atreve hoy a discutir. Porque la única vez que el nacionalismo se convirtió en un movimiento de masas fue cuando lo condujo Juan Perón. Y hoy, aquellos que se dicen nacionalistas, si no aceptan la necesidad de la construcción de un frente con vocación de poder para liberar a la Argentina del yugo del imperialismo, entonces ese nacionalismo es una trampa. Mariano, verdaderamente conmovido por tu participación, te pido a vos que lo expongas ante nuestro público, que lo va a recibir de la misma manera. Bueno, primero saludo al público y segundo, es
una premisa que debemos tomar como propia los peronistas, ¿no? El nacionalismo sin peronismo es una trampa ideológica. ¿Por qué es una trampa ideológica? Primeramente porque la palabra nacionalismo es una trampa ideológica. El peronismo tiene dos funciones, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Quienes proponen una nación grande son aquellas patrias que necesitan controlar el yugo de la población y no fijarse en lo individual hacia lo colectivo. Nosotros no tenemos otro objetivo que no sea lo que la doctrina nos pide. Nosotros tenemos una doctrina. Todo por fuera de esa doctrina deja de tener un valor ideológico. Todo lo que nosotros propongamos por fuera de esa doctrina deja de ser nacionalismo, como quisiéramos decirle. Nosotros siempre peleamos por el bien popular, no peleamos por la grandeza de una nación, nosotros peleamos por la grandeza de una patria. Y vuelvo a repetirlo para que quede marcado eso. Cuando nosotros caminamos el ala nacionalista o los diferentes espacios nacionalistas, nos encontramos con elitismos, nos encontramos con sectarismos que mantienen al peronismo como una enciclopedia en la biblioteca que está prohibida abrir. A la doctrina como el purismo, ¿sí? Todo por fuera de lo que ellos consideren puro no es lo suficientemente apto para ser peronista. Y le negamos la participación a todo aquel que quiera pasar por las aguas bautismales del peronismo. Si nosotros cerramos la puerta de nuestro peronismo, lo hacemos un Rotary Club político, ¿sí? Lo hacemos una secta donde solo participamos quien tiene las mismas cualidades sociales a la cual pertenecemos. Estamos hablando de siempre criticar quienes no entienden la palabra movimiento dentro del peronismo y lo empiezan a infiltrar como lo infiltró la izquierda para infiltrarlo esa derecha o esa oligarquía que es tan rancia que se apropia de lo bueno para adueñarlo, ponerle un precio o ponerlo en la vitrina de un museo para solo exhibirlo a quien tenga la grandeza de poder verlo o quien pueda pagar una entrada con dinero o con la valía social para poder llegar a verla. Cuando nos planteamos el carácter movimentista, el carácter abarcativo de nuestro movimiento, no significa que en cierta etapa el peronismo sea de izquierda o en cierta etapa el peronismo sea de derecha. Lo que nosotros planteamos está abierto a los sectores que pasen por las aguas bautismales del peronismo para convertirse en peronistas, dejar de ser de izquierdas y de derechas. Y remarco de derechas a ese nacionalismo que se cree que vestirse de gaucho, que recitar dialéctica por encima de la población los hace más peronistas que aquel que hace peronismo sin saberlo, el peronismo asintomático. ¿Qué es el peronismo asintomático? Es aquel que se mantiene en territorio sobre la postura peronista, haciendo acciones peronistas, trabajando en el bien del otro, trabajando por y para el otro, y hasta en situaciones siendo el otro. ¿Para qué? Para buscar los objetivos de nuestra doctrina. Si tenemos los mismos objetivos, si tenemos las mismas cualidades, tenemos las mismas acciones y tenemos los mismos valores, somos hermanos. Es imposible que nos enfrentemos con quienes buscan los mismos objetivos y tienen los mismos procesos para llegar al objetivo, ¿no? Porque también hay muchos peronistas que tienen diferentes métodos de llegar a la grandeza de la patria y a la felicidad del pueblo. Es decir, el pueblo es feliz cuando yo digo y como yo digo, claro, ¿sí? Y la patria es tan grande como a mí me parezca. Entonces nos pasa, y esto es un pensamiento recurrente, esto de ver 18, 19, 20, 25 agrupaciones de 5 personas cada uno, ¿sí? Dejándole o dándole ciertas libertades o viendo con buenos ojos
caminar políticamente por al lado de la vicepresidenta de Milei, criticando a aquel que hace peronismo por el solo hecho de haberse sacado una foto haciendo los dedos en B. ¿Sí? Entonces, cierran las puertas por lo más mínimo y dejan pasar por conveniencia burdas cuestiones políticas, ideológicas y hasta de estructura para poder llegar a tener su grado de poder. Yo llamo a tu ponencia Doctrina Borrás. Estoy convencido de que de eso se trata, porque es un descubrimiento y además mi satisfacción es haber encontrado un joven al que le llevo 20 años, más de una generación. Para la biología, que estás en condiciones de procrear, aproximadamente 14, 15, 16, 17 años. Son muy cortas las generaciones. Cada vez que hablamos de trasvasamiento generacional, nos estamos olvidando de otras generaciones atrás que no nos han seguido. Y cuando la dictadura irrumpió a sangre y fuego, además se encargó de aniquilar una generación que ya estaba entendiendo de qué se trataba la revolución y lo que querían era que se olvidara eso. Lo que desconectó es un puente generacional que necesitábamos y que no pudimos, que tuvimos en muy pequeña proporción. Y más ahora en estos tiempos de urgencia. Estamos todos juntándonos y discutiendo los proyectos sin organizarnos, sin voluntad concreta de poder. Y esa es la doctrina que presentó Martín el sábado pasado aquí en este centro de técnicos de La Matanza. Quiero agregar sobre lo que planteó Mariano. Creo que se constituyen dos elementos, ¿no? El primer elemento es que no se puede resumir en que no hay nacionalismo argentino posible sin peronismo. Este intento de querer crear un nacionalismo que olvide o niegue a quien resumió todos los nacionalismos en una única figura que es el general Perón, es un intento gorila que tiene muchos años de existencia, ¿no? Muchos años de existencia. No es algo nuevo tampoco. A veces solapado en esto de decir, no conviene hablar de Perón porque Perón está quemado. No. El pueblo rechaza a Perón. No, tampoco. El pueblo quizás, las generaciones más jóvenes, no conozcan a Perón. En todo caso conocen el kirchnerismo y eso es lo que sí el pueblo argentino rechaza. No se rechaza la figura de Perón. Lo que se rechaza son las figuras de ahora del kirchnerismo. Entonces, eso es lo que hay que claramente separar el trigo de la cizaña. Y me parece importante esto destacarlo también siempre nos expresa respecto a qué significa ser peronista, quién es y quién no lo es. Lo podemos tomar de la parábola del buen samaritano de Jesús, cuando alguien se acerca y le pregunta quién es y quién no es, cuál es el mandamiento más importante. Bueno, amar al Padre por sobre todas las cosas y amarse los unos a los otros, amar al prójimo como a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se presenta la parábola en la cual un hombre, un anciano que es asaltado en el camino, un sacerdote judío y un levita pasan de largo sin compadecerse de ese hombre que ha sido asaltado y lastimado. Y un samaritano, un hombre de la región de Samaria, que tenían profundos conflictos con los judíos, profundos enfrentamientos y conflictos, se acerca al hombre, le da primeros auxilios, lo lleva hasta una posada y le dice al dueño de la posada, cóbrese con estas 2 monedas, téngalo el tiempo que sea necesario y si hiciera falta algo más, me avisa y cubro con ese gasto. Entonces Jesús le repregunta a quien le preguntaba cuál era la ley. Dice, ¿y usted qué cree? ¿Quién es el que está ajustado
a amar al prójimo como a sí mismo. Es samaritano. Bueno, entonces ve y haz lo mismo. Entonces para nosotros el peronismo es eso. El peronismo es eso. Por eso nosotros sobre la soberanía política y la justicia y la independencia económica, la dimensión de la justicia social es aquella que tiende la mano al que lo necesita. Por eso Perón dice, esto está constituido por un abrazo de amor, que es la ayuda social, aquel que necesita porque no puede valerse por sí mismo, pero la justicia social es un orden en el cual quien sí puede valerse por sí mismo encuentra en el trabajo la suprema dignidad del hombre. Entonces con esto quiero pasar ya al segundo elemento que Mariano planteó el sábado en el encuentro aquí en el Centro de Técnicos, donde planteó un elemento clave vinculado a la formación técnica de los argentinos, a la escuela técnica. Yo provengo de la Escuela Fábrica Casal Calviño, probablemente la mejor de la Argentina, fundada por el propio general Perón un 4 de junio de 1947, y donde adquirimos la formación técnica que nos permitió a nosotros desenvolvernos en la vida, en el trabajo, y que la formación que nosotros recibimos nunca fue exigida en el trabajo que nosotros hemos realizado. Quiere decir que en la industria, en la vida real industrial, no se nos ha exigido más que lo que la escuela fábrica nos preparó. Y no es porque nosotros hayamos realizado tareas de menor cuantía en la industria. Nosotros hemos fabricado recipientes a presión para la Comisión Nacional de Energía Atómica. Hemos fabricado recipientes también bajo lo que son las normas ASME, American Society of Mechanical Engineers. Son las normas norteamericanas que son quienes más han escrito respecto a lo que hace a recipientes a presión en el capítulo 9. Y así como lo hicimos para la Comisión Nacional de Energía Atómica, en la cadena de valor nacional que la Comisión Nacional de Energía Atómica genera por propia decisión soberana, el Estado empresario argentino, que se vale del sistema de educación técnico nacional para crear una cadena de valor con la empresa proveedora, donde todo esto es valor agregado nacional, trabajo nacional y educación nacional que sostiene el trabajo nacional. También lo hicimos para el sector privado, porque nosotros le fabricamos los reactores y parte de las plantas de refino y destilado de biodiesel para Vicentín, más allá de lo que hayan hecho los dueños, los sátrapas, es otro tema. El laburo nosotros lo hicimos. También para en lo que es el montaje de caldera y cañería de vapor para fabricaciones militares, para plantas de explosivos y en la provisión de material ferroviario. Todo esto cumple con normas internacionales y con sistemas de calidad y de fabricación de muy alta complejidad. Sin embargo, nosotros lo que nos dio la escuela técnica nos sobró. Lo que nos dio la escuela técnica nos sobró. El nivel de matemática que nosotros tuvimos que sobrepasar en análisis matemático en el cuarto año, en las ecuaciones complejas que en el quinto año, sobre la base de dominar análisis matemático, ¿no? Lo que son derivadas, integrales, límites de función, máximos y mínimos, cosas difíciles de verdad, nos permitió después hacer cálculos en mecánica de fluidos, cálculos en resistencia de materiales, cosas difíciles, a los cuales se nos exigió siendo muy jovencitos, ¿no? Teniendo 15, 16 años, un muy alto nivel de exigencia. Y ese nivel de exigencia permitió que nosotros pudiéramos desenvolvernos en los más altos niveles de exigencia de la industria argentina, que estamos hablando de que estamos jugando en primera línea a nivel internacional, ¿no? Estamos hablando de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Dirección General de Fabricaciones Militares. Entonces, por eso quiero destacar que en Mariano Borrás nosotros encontramos una figura joven en la Argentina que defiende la formación técnica como base de un proyecto soberano de industrialización nacional. No hay, dijo Mariano Borrás en su discurso, no hay posibilidad de industrialización, porque hay muchos que declaman, ahora que se vienen las elecciones, hablan de industrializar la Argentina para endulzar el oído del votante, pero no explican cómo, ¿no?
no dicen nada. Hablan por hablar, palabras vanas, pero Mariano explicó muy claramente, y este me parece el segundo elemento clave que se trató sobre la formación técnica como la base de sostén de un proceso de industrialización argentina. Creo que es lo fundamental. Primero es que no podemos tener industria claramente sin la contención y el trabajo del personal técnico calificado, ¿sí? ¿Qué pasa? Estamos en un mundo de atajos. Hoy el mundo es un atajo. Entonces, quieren plantear la incorporación de una inteligencia artificial que todavía no está del todo aceitada para hacer mecanismos técnicos de trabajo industrial y proponen una industria sin industria. ¿Sí? Es un modelo importador, no nos mientan. Claro. ¿Sí? No, además, si no hay un técnico que esté supervisado, aquello que está automatizado, porque conoce el proceso, ¿qué puede supervisar? Nadie puede supervisar lo que no domina ni conoce. En el año 40, en la década del 40, el mundo nos pedía una Argentina industrial. ¿Por qué el mundo nos pedía una Argentina industrial? Porque hay un cambio tecnológico y había una propuesta y una problemática a nivel mundial que generaba la formación de nuevos técnicos. Un joven secretario de Trabajo y de Previsión en aquella época propone un proyecto que lleva adelante para luego ser presidente y profundizar en su implementación. Y esos son los años de apoyo más grandes a lo que es la escuela técnica o la formación técnica. ¿Por qué? Porque no solamente podemos hablar de la escuela técnica como la escuela industrial, sino también tenemos las universidades con orientaciones técnicas. Cuando nosotros llevamos adelante en el tiempo y nos mantenemos en la actualidad y hablamos de cómo estamos capacitando a esos chicos que salen o a esos chicos que necesitan iniciar sus primeros pasos laborales, nos hablan de centros de formación laboral, nos hablan de centros de oficio, y esos centros de formación laboral y esos centros de oficio están formando a los barberos que van a liberar la patria. Están formando a las maquilladoras que van a liberar la patria. Están formando a los pasteleros que van a liberar la patria. Esos son parches de empleo para una Argentina que todavía no entienden. Nosotros tenemos que salir a formar. Nosotros tenemos que salir a formar personal capacitado para la Argentina que queremos, no para la Argentina que tenemos. Nosotros tenemos que salir a reventar el mercado de técnicos. ¿Por qué? Porque es hacer el empuje y salir de esta política de defensiva que tenemos constantemente para empezar a salir a una política ofensiva, de darle a la patria lo que nosotros queremos que tenga. Una expresión muy clara que interpretó Perón por aquellos años, mientras iba perfilando en lo que se convertiría el IAPI, el Instituto de Intercambio, ¿no? que se ocupaba de las relaciones internacionales en materia de exportaciones, importaciones, de relaciones comerciales. Y era que en aquellos días en los cuales Perón había advertido que ya los recién nacidos organismos multilaterales de crédito estaban señalando al dólar como la moneda hegemónica en el mundo. Y eran quienes, en definitiva, decidían cuánto valían las monedas que no participaban de ese concierto internacional. Entonces Perón se encontró ahí en un atolladero. Salió a exportar fundamentalmente insumos provenientes de la agricultura, y en lugar de cobrar ni siquiera en divisas, comenzó a cobrar en bienes de capital. Volvían los barcos que iban con granos, volvían con motores, con piezas, con tecnología probada, con materiales que el país no estaba en condiciones de fabricar todavía, y con expertos mecánicos, con técnicos, con expertos en determinados motores. Recuerdo, por ejemplo, el padre de mi tía Marisa, que ella es nacida en Italia, habían venido aquí luego de la guerra, recibidos por la
por la Argentina de Perón, y fue invitado por su experiencia como mecánico de motores diésel. Eso era lo que necesitaba Argentina mientras se creaban los técnicos nacionales, porque había un proyecto de emancipación, había un proyecto de desarrollo. ¿Y qué fue el proyecto que logró en la Argentina, un país que había hasta hacía muy poco tiempo tenido la característica de tener una casta instalada, una oligarquía y una clase media muy finita, que tenía casi al 90% de su población debajo de la línea de la pobreza, convertirla en solamente 10 años en la sociedad más justa conocida y un país exportador de porotos en una de las 10 o 12 potencias industriales del planeta. Ahí voy a sumar algo de lo que venís diciendo sobre lo que pasa en la actualidad, ¿no? En la actualidad, para quienes caminamos el ámbito técnico, para los que caminamos escuelas técnicas, para los que podemos hablar con chicos de escuela técnica, sentimos un paralelismo a la Argentina sin Perón, ¿sí? Sentimos esa rueda de historia que es la Argentina, que nos hace vivir constantemente en un loop, donde ahora estamos en una etapa oscura que hay que atravesar, y ahí es donde hay una invitación a la gente, al pueblo, a volver a formar ese peronismo, ¿sí? Uh-huh. A veces cuando hablo con compañeros, cuando hablo con detractores, a veces es más fácil explicarle a un detractor que a un compañero que formar una Argentina peronista sin Perón es posible. ¿Y por qué es posible? Porque solamente el que no entiende el amor de un nieto o un abuelo, el amor de un padre o un hijo, el amor de un ser querido, no sabe que por más que no esté físicamente, siempre va a estar presente, esa enseñanza está, y ese amor no desaparece por la desaparición física de esa persona. Por eso es que somos seres con alma y por eso es que el alma es eterna, ¿no? Sabemos que el cuerpo tiene una fecha de vencimiento y sabemos que en el plano, en el siguiente plano somos eternos. ¿Y en dónde somos eternos? En todas las enseñanzas que dejamos. Si nosotros dejamos morir al peronismo es porque no tenemos o no sabemos entender ese amor de una persona a su ser querido, de un conducido a su conductor. Yo lo que quiero es que, y dejarlo en claro también porque hay algo tan material como esto. Decime, Martín, si vos estás en Mendoza ahora. No. Estás acá en Buenos Aires, en La Matanza, junto a nosotros. Hace un ratito te abracé. Tenemos gente de Mendoza en el chat. Sí. ¿Esa gente deja de ser peronista cuando vos te subís al auto y te vas? No, porque te sientes cercano. Lo que pasa es que, lamentablemente, hay ciertos factores por fuera del peronismo que nos alejan de esa doctrina, de ese peronismo, que es lo que nos lleva a comprar espejos de colores, esos cantos falsos de sirena, que siempre nos están vendiendo atajos, nos están vendiendo fórmulas que no existen, y nos están vendiendo candidatos que entran como peronistas y terminan saliendo como ismos. No es algo que sea muy tirado a la deriva, que el menemismo entró como el peronismo. Y peor, como el nacionalismo, si claro. Se acuerdan, y el federalismo. En la figura, claro. En la figura pasan su mandato. De Facundo. Pasan su mandato y terminan siendo menemistas. Claro. Entran al poder, Néstor entró siendo peronista. Termina su mandato siendo kirchnerista. Y así con un montón de políticos, un montón de quienes venían a transformar los gobiernos y a implementar políticas peronistas, desvirtuando nuestra política, nuestra doctrina. También tenemos que tener en cuenta que el peronismo no es una herramienta electoralista. ¿Sí? Nuestra doctrina no es una herramienta electoralista. Nuestra doctrina es un material de lectura e instrucción de vida que nos enseña de valores,
que nos enseña cómo manejarnos ante la adversidad, que nos enseña cómo conducirnos cuando tenemos una mínima cuota de poder o cuando tenemos a alguien que depende de nosotros mismos, ¿sí? Tanto en una familia como en el trabajo, como en un club. Entonces, tenemos que abandonar el pensamiento electoralista de sumemos para ganar las elecciones. No, sumemos para generar un movimiento fuerte, sumemos para unirnos, sumemos para hermanarnos, sumemos para que a mí me importe lo que pasa en Jujuy, porque ahí tengo un hermano, no porque me va a bajar o me va a subir el precio de lo que produce Jujuy y me va a hacer que me suba el producto en la góndola, porque no todo tiene que ver con lo que pagamos o con lo que vendemos. En el medio están las personas y creo que el peronismo es eso, es la importancia y es ver, importarte y ser el otro, no solamente pensar cómo podemos hacer para vivir nuestra poca estancia en este plano material de la mejor manera, sin importarme el de al lado. Y entre las personas, los que nos esperaron casi 40 minutos o 45 minutos a que comenzáramos el programa de hoy, y los que escribieron, participan, los que opinan en el chat, yo verdaderamente soy vago para ponerme los anteojos para ver qué es lo que están diciendo ahora, lo vamos a hacer. Y a quienes, por supuesto, invitamos a que se suscriban al canal, que nos acompañen, que apoyen estas iniciativas y que nos acompañen también en esta cita que espera ser tradición de todos los miércoles a la tarde y también en la programación de Matanza Stream. Martín, ¿solés incorporar el elemento espiritual en el proyecto de Nación? Porque pareciera que los argentinos hemos sido el resultado de una casualidad. Decía el viejo maestro Rodolfo Kuch, ¿acaso una de las épicas de la filosofía criolla, que si la historia antes de la epopeya de Mayo no es nuestra, entonces ¿de quién es? Somos esto, somos el resultado venturoso de ese encuentro de culturas en el cual hubo incidentes, hay gente mala, gente buena, gente que se aprovecha y gente que da todo lo que tiene de sí. Y sin embargo somos invitados a repudiar nuestro pasado para no saber quiénes somos. Bueno, son las leyendas negras que se ciernen sobre la mente de los argentinos. Leyendas negras que están escritas por el inglés, que es nuestro enemigo espiritual. No es solamente un enemigo material que ocupa nuestro territorio en las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich y Atlántico Sur, sus espacios marítimos circundantes. No solamente un enemigo que depreda nuestros recursos petroleros y minerales en la cordillera de los Andes y en la meseta patagónica. Es un enemigo en el espíritu de los argentinos, porque es exactamente nuestro opuesto, es lo contrario al buen samaritano, es lo contrario al hombre solidario y generoso de espíritu, es el contractualismo materialista, utilitarista, nominalista, ateo, que pregona para nosotros lo que además no realizan por sí mismos. Toda la doctrina del libre cambio que han escrito la hicieron como producto ideológico de exportación, porque Inglaterra solo se desarrolló a través del proteccionismo económico, del proteccionismo industrial, pero antes del proteccionismo industrial, del proteccionismo comercial y marítimo. El Acta Cromwell de 1651 es aquel acta que determina los protocolos de navegación para Inglaterra, en lo cual, por una parte, todo tipo de producto importado podía ingresar a Inglaterra sí, solo sí, se transportaba en buque inglés, con capitán inglés y tripulación inglesa. O sea, el barco tenía que ser inglés, el capitán inglés, la tripulación inglesa, y solamente de esa manera podía ingresar algún producto importado a Inglaterra. ¿Esto qué indica? El total control de las importaciones.
¿Qué es eso? La nacionalización del comercio exterior, que hoy los peronianos niegan. Los peronianos que están en el kirchnerismo, no están en otro lado, no están acá. Acá no están con nosotros. Entonces, ese proteccionismo a ultranza que llegó a Inglaterra a través de la navegación de ultramar, porque es dominar el intercambio, y dominar el intercambio requiere de un vector estratégico que es la marina mercante. Indicaba que no era posible que ingresara ningún producto de importación a Inglaterra si no era a través de su propia flota mercante, que era la forma efectiva de realizar el control de las importaciones. Eso es la nacionalización total del comercio exterior, el dominio de la marina mercante a través de los propios barcos, de las propias tripulaciones, sus propios capitanes y sus puertos. Entonces, toda la cadena de decisiones que se toman para la importación siempre estuvieron en manos inglesas. Incluso si algún industrial inglés o alguien quisiera importar desde la propia Inglaterra algún producto extranjero, tenía que pasar por una cadena de decisiones que están en manos de los propios ingleses. Lo otro que se agrega además en estos elementos del Acta Cromwell de navegación es que le empiezan a cobrar peaje a los holandeses. Los holandeses estaban desarrollados industrialmente por encima de Inglaterra, en lo que es principalmente las hilanderías, ¿no? Los telares, que después eso en Manchester se convirtió en el gran polo exportador inglés de manufacturas textiles. Pero ¿qué hicieron ellos? Sobre el Canal de la Mancha, que no es ningún canal, no es un canal. Un canal es algo más chico que un río. Pero la separación que se encuentra entre Francia e Inglaterra, que ellos denominan Canal de la Mancha, le empiezan a cobrar peaje para transitar hacia los holandeses. Derechos de navegación. Bueno, y derechos de pesca. Entonces, si los holandeses quisieran salir a mar abierto, por fuera del Mar del Norte, donde están bastante encerrados, ¿no es cierto? Porque tienen hacia el noroeste, hacia el noreste tienen la península escandinava. Y hacia el noroeste se encuentran con Gran Bretaña. Y tienen que atravesar Gran Bretaña para hacerse al Atlántico. Entonces le empiezan a cobrar derechos. Esta fue la forma en cual Inglaterra alcanzó dominio por sobre el dominio que tenían los holandeses en su momento. Y desde ese proteccionismo a ultranza, a través de la navegación de ultramar, forjaron su industria. Y forjando su industria, ¿qué hicieron? Bueno, los muy astutos, porque no hay que negar que lo son, no está en discusión su inteligencia y su astucia, es tanta y tan buena como la Argentina, pero bueno, nosotros servimos a otro Dios. Entonces por eso tenemos otro tipo de conducta y por eso somos sus enemigos. Entonces, a partir de allí crearon a través de sus universidades una teoría económica de exportación, que no la aplican ellos, porque incluso aquellos que están en los manuales que se enseñan en las universidades argentinas, que son manuales británicos de exportación, que dice que para desarrollar la industria, Inglaterra necesitaba encontrar una isla que lo provea de alimentos muy baratos para sostener el proceso de industrialización, garantizando que los alimentos para sus trabajadores fueran lo más económicos posibles, porque de esa manera los sueldos pueden ser lo más inferiores que se puedan, dado que el principal consumo del trabajador es su propia alimentación. Bueno, resulta que ellos no se encontraron con una isla, se encontraron con un continente para proveerlos de alimentos y de materias primas muy baratos. Sobre los despojos del Imperio Español se edificó el poder británico en el mundo. Esto es lo que hay que tener claro, y esta reflexión es una de las más acertadas y profundas del general Perón, hoy en su paso a la inmortalidad. Recordar al general Perón en sus grandes definiciones e interpretaciones de la historia, porque de esa manera nos induce Perón a estudiar, a comprender, a conocer. Por eso la formación técnica en la Argentina, retomando
estos términos que planteaba Mariano Borrás, tiene que estar acompañada por una formación en las ciencias del espíritu. Entonces necesitamos conocer de la historia para poder saber cómo defender nuestra vocación técnica, porque muchas veces nos hemos encontrado en que nos pasa a nosotros, a los técnicos, que por tener inclinación técnica no hay una formación en las ciencias del espíritu, que es una carencia que tenemos los técnicos. Es una carencia, y que la educación técnica de esta Argentina de hoy tiene que resolver. Nosotros tenemos que dar una fuerte formación espiritual en la educación técnica. Pasamos muchas horas adentro de la escuela. Y esas horas que pasamos adentro de la escuela tienen que darse el tiempo necesario para una fuerte formación espiritual. Porque si nosotros no conocemos bien estos temas que hacen a la técnica y hacen al despliegue del mundo del trabajo, no podemos defender, como muchas veces nos pasa, que a veces los técnicos cometemos errores políticos muy graves por desconocimiento, por ignorar la historia, por desconocer la filosofía, por no tener una fuerte formación metafísica y religiosa, que hace falta en la educación técnica. Entonces, esto no tiene que ser sustituido por la falsificación del pensamiento sociológico, que es la única actividad que hay en los bachilleratos. No se puede envenenar la técnica con pensamiento sociológico. Eso lo rechazamos de pleno. Nosotros que podemos dominar cosas difíciles como es mecánica de los fluidos, como son los principios de la electrotecnia, estamos hablando de que tenemos dominio de cosas muy difíciles en términos abstractos. El análisis matemático, la mecánica de los fluidos y la electrotecnia, hay que imaginárselo porque uno no lo ve. Uno no ve lo que pasa adentro de una cañería, de un circuito, qué pasa con el agua. Uno tiene que utilizar de alguna manera metáforas para imaginárselo. Lo mismo que es lo que tiene que ver con la conducción eléctrica. ¿El electrón qué es? ¿Es una onda o es una partícula? Bueno, esas discusiones que están incluso al día de hoy vigentes en la técnica, nosotros, para poder tener fuerza de aplicación sobre esos conocimientos, lo que hacemos es utilizar, para explicar la electricidad, metáforas de los fluidos, como que la corriente fluye, pero en realidad no está fluyendo. Y bueno, para la mecánica de los fluidos también utilizamos algunas metáforas. Y para imaginarnos las funciones límites, los algoritmos, las derivadas, las integrales, también buscamos puntos de apoyo para poder dar explicación de los mismos. Entonces, si nosotros somos capaces de aprender cosas en un altísimo nivel de abstracción que no encontramos, aunque sea conocimiento técnico, no está a la vista en la realidad, ¿cómo no vamos a poder aprender filosofía y metafísica? Entonces no hay que contraponer las ciencias del espíritu en la formación técnica, porque creo que este es el tiempo de refundación raigal de la Argentina y que el acento, el acervo espiritual que el pueblo argentino está demandando, tiene que estar en aquellos lugares que el pueblo pueda encontrarlos. Y no puede ser la academia en la facultad de filosofía, que es para muy pocos, sino que tiene que ser esto masivo. Tiene que ser masivo, lo tenemos que encontrar en todos lados, en todas las buloneras del país, en todas las ferreterías tenemos que encontrar estos elementos como quien va a buscar 1 kilo de electrodos. Entonces, una cuchara de albañil, un buscapolo. Tenemos que nosotros poder encontrarnos con la historia de los argentinos, la historia de Hispanoamérica, tenemos que encontrarnos con la historia universal, pero vista desde nosotros mismos, porque encontrándonos nosotros como hombres americanos que somos, y herederos de la hispanidad, herederos de Cervantes, herederos del Quijote, de la Mancha, teniendo nuestro propio arquetipo que es el gaucho argentino, en esa espiritualidad uno está parado de una manera frente al mundo.
Entonces, puede comprender Inglaterra, puede comprender a los Estados Unidos de Norteamérica, puede comprender a Europa, pero desde nosotros, no desde lo que ellos dictan. Y podemos acercarnos nosotros a alcanzar las sutiles manifestaciones del espíritu para que impacte en nuestra alma aquello que parece muy complejo, pero teniendo buenos maestros como tenemos nosotros, como es Alberto Buela, con esos buenos maestros, nosotros todo esto lo podemos aprender. Porque la metafísica es difícil. Es más difícil que la filosofía. Pero cuando la explica un maestro, un técnico como yo, lo entiende. Cuando Buela me dice nos quedamos en la chacra de Alberto a pasar la noche. Y al otro día, a las 6:30 de la mañana, ya estábamos los dos arriba. Y nos encontramos ahí en la helada todavía. Y me dice, ¿querés que te haga unos mates? Bueno, pero vamos adentro que hace frío. Y me dice, mirá lo que es la humildad del más grande filósofo que tenemos los argentinos. Me dice, mira, yo no quiero ser maestro ciruela de nadie, pero hay ciertos elementos de la metafísica que yo creo que te van a ayudar. Así que si vos querés te lo explico. Pero claro, Alberto, es lo que estuve esperando toda la vida. Porque yo antes me preguntaba, ¿cómo voy a hacer para poder aprovechar la sapiencia de Buela? ¿Cómo voy a hacer para poder aprender y formarme? Además de leer todo lo que ha escrito, ¿cómo hago para ser un buen discípulo? Porque uno aspira a eso, a ser un buen discípulo. Y que el maestro se sienta orgulloso de lo que uno hace y sigue. Y bueno, se dio naturalmente, entre criollos. Entonces me dijo, acá tenés que ver claramente la diferencia entre el ente y el ser. Porque claro, no es fácil de ver. Y para eso está la metafísica, para explicar estas cosas. Entonces, ¿el ente qué es? El ente es lo que es. ¿Por qué está dado? Por la realidad de su ser. ¿Y el ser qué es? Bueno, si el ente está dado por la realidad de su ser, el ente es lo que es. Pero el ente existe. Y su existencia, en el caso de nosotros, que somos cosas vivas, que no somos piedras, resulta que está en nuestra existencia, en nuestro devenir en el mundo, lo que estamos hechos también se va haciendo. Entonces, si esto es un vaso, pero está pinchado, y deja de ser un vaso porque perdió su función que lo define. Entonces, ¿qué? Vas a ser un cacharro. Ahora, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué sería el ser? La plenitud del ente. Entonces, de forma muy sencilla, esto puede llegar a nosotros y completar una formación total del hombre que significa para nosotros desde la recuperación de nuestra espiritualidad como argentinos, como criollos, es completarnos. Para volver a alcanzar algo que es lo que los griegos definieron como paideia. Y que nosotros, los argentinos, tenemos que volver a recuperar como una formación total que vimos nosotros en los antiguos gremios, que era formar a un ayudante, a un aprendiz, de manera total como un hombre completo. No solamente esta formación de escuela de oficios, que claramente Mariano Borrás denuncia como es debido, de que estas escuelas de oficio y no preparan verdaderamente al hombre. Son parches, preparan changarines, preparan zafes, piques, cosas momentáneas y circunstanciales. No estamos nosotros diciendo que no haya que aprender a cortar bien el pelo y la barba. Sí, por supuesto, porque el que tiene el oficio de peluquero es un buen oficio. Lo que nosotros no podemos hacer es hacerlo una moda. Porque si no tendríamos que nosotros, en todo caso, hacer lo mismo y empezar a enseñar a jugar al pádel a todo el mundo, porque ahora volvió las canchas de pádel. Es un absurdo. ¿Cuánto puede durar esto?
Y después el hombre, ¿qué hace? En cambio, la formación técnica es una formación que, más allá de la especialidad, en el caso de Mariano es técnico constructor, yo soy técnico mecánico en máquinas y herramientas, nuestro jefe de máquinas, Ezequiel, es técnico electromecánico, pero nosotros compartimos un universo en común. Tenemos distintas especialidades, pero los tres tenemos un universo en común. Y los tres podemos trabajar juntos. Eso tiene que estar justamente, como Perón sí lo hizo en el sentido de los antiguos gremios de artesanos y trabajadores, la corporación de trabajadores, nosotros tenemos que hacer, no menos que Perón, pero estar a la altura de esta circunstancia de la Argentina y del mundo, que es la preparación filosófica y doctrinaria de todos los jóvenes argentinos. Por eso, las escuelas que nosotros vamos a abrir, si estamos en conducción de gobierno, solo serán escuelas técnicas. No abrimos un bachillerato más. Lo que existe, existe. No vamos a ponernos nosotros en discusión con lo que ya existe. No combatimos lo que existe. Lo que hacemos es edificar el porvenir, y eso significa que todas las escuelas que nosotros abriremos serán escuelas de artes y oficios. Y dentro de las artes ingresa justamente la formación en filosofía, en ética, en estética, porque toda estética tiene una ética y toda ética tiene la belleza que su estética define, y ahí es donde se van cruzando los mundos, que es el proyecto que queremos alcanzar. Vamos lentamente llegando a la hora de programa que teníamos previsto, que este es un programa de una hora. De todos modos, nos vamos a dar el permiso de atravesar el umbral, si es que ustedes nos lo permiten, porque estamos haciendo una especie de presentación, estamos conociendo el nuevo territorio, navegando el nuevo mar de la Matanza Stream, y tenemos una enorme cantidad de mensajes, de saludos especialmente, y como son tantos, y la verdad que no quiero ser tan injusto como para estar haciendo nombres, porque eso significa dejar a otros sin mencionar, vamos a hacer un compromiso, y esto tal vez lo tomen como una especie de gancho para el próximo programa, pero que los conceptos que ustedes aporten al diálogo que proponemos para los nacionales van a ser revisados por nosotros durante el transcurso de la semana, y la próxima semana vamos a hacer una devolución sobre eso, o por lo menos acercar también una mirada sobre eso. Agradecemos fundamentalmente el que se atrevan a dar una mirada y dialogar con nosotros, porque de eso se trata la construcción de la patria. Son días verdaderamente muy difíciles para abordar, porque hay una especie de no es una especie, es una cancelación de facto que se hace sobre la historia. Todo se cancela por el hecho de que es viejo, que ya no resulta. Martín lo define muy claramente cuando dice que vivimos en tiempos ávidos de novedades. Y entonces las novedades no tienen calidad. Hoy podemos distraernos, ponernos a discutir sobre temas, digo en lo social, ¿no? Discutimos temas que nos son propuestos por los medios de comunicación, los hegemónicos y los plus hegemónicos, que son estos pequeños espacios que se dan por canales alternativos, que son pequeños porque llegan a muchísima menos gente. Esto también lo hicieron para terminar de fragmentar nuestra sociedad. Antes podíamos decidir que cuando había menos medios, podíamos pensar en la posibilidad de dotarlos de un contenido que tuviese interés en nuestro pueblo. Por ejemplo, la Argentina tuvo su primera ley de servicios de comunicación en 1953, en democracia, en gobierno de Perón, donde tenían que cumplir ciertos requisitos. Si vos te propones como un comunicador en un espectro que está en nuestro espacio, por lo menos tenés que acatar una regulación que es mínima, que es para la convivencia. Responsabilidad, por ejemplo, responsabilidad social de los medios de comunicación. El hecho de que un medio de comunicación sepa que lo que está diciendo, lo que está comunicando, lo que está trascendiendo, sea beneficioso para la sociedad, no que la corrompa, no circular mentiras, no circular infamias, y de eso estamos verdaderamente repletos. Es muy difícil hacer contracomunicación o comunicación contrahegemónica en estos tiempos, no tan solo en la Argentina, sino porque nos han penetrado gracias a
a estas posibilidades que permite la tecnología, que cuando discutíamos la ley de desmonopolización de los medios, que se llamó la ley de medios, estábamos a tiempo de prevenirlo, hacer un marco que haga que los medios extranjeros que vienen aquí a penetrar y a contaminar nuestra cultura estuviesen restringidos, que no pudiesen hacer cualquier cosa. Del mismo modo con la soberanía, no solamente en lo comunicacional que tiene que ver con los mensajes, sino también con los vehículos de mensaje, tener una propia fibra óptica, tener servidores propios, tener una administración propia y capaz de cancelar el ingreso de elementos perniciosos a través de Internet, que se nos ha vendido como una especie de panacea de la libertad de expresión, y en realidad lo que hace es reproducir una cantidad enorme de información que la mayoría ni siquiera ha sido producida por seres humanos y por lo tanto no tiene intereses en el ser humano. El ser humano es tomado apenas como un consumidor cuando nos merecemos los argentinos. Tal luego, expresiones, nuestra expresión de la cultura criolla, de aquella a la que Vasconcelos consideró la raza cósmica, que acaso guardara el destino de la humanidad, el derecho a sernos fieles a nosotros mismos y comunicarnos en lo que la filosofía espera que sea la comunicación, hacer común. Comunicar es compartir. La comunidad es hija de la comunicación. Es aceptar aquellos acuerdos de entendimiento que, por ejemplo, se han dado en el lenguaje. No es nada casual que ideólogos que no hablan español estén tan interesados en corromper la lengua, porque nosotros pensamos, todos los idiomas piensan en palabras, y el nuestro es especialmente rico, especialmente sutil. Y cuando perdemos la dimensión de nuestra palabra, de lo que decimos, entonces perdemos la dimensión de pensar en eso, porque todo aquello que no tiene palabra deja de pensarse. Y no lo suple tampoco la filosofía. Y el canal de transmisión es solamente la comunicación. Cuando se afecta la palabra, se afecta también la familia, porque entonces tampoco las viejas generaciones están en condiciones de hacer que las nuevas generaciones vengan enteradas, lo que quiere decir información. Información significa ponerse en forma. Se pone en forma un niño que habla con nosotros, que sabe que hay una reunión familiar para alimentarse, lo que es correctamente alimentarse, a asearse, al despertar por la mañana, al consumir cultura y crearla. Y cuando se rompe ese canal, entonces se rompe también la comunidad. Para reconstruir la comunidad vamos a necesitar hablar todo lo que necesitemos, suplir todo aquello que nos falta, atrevernos a escucharnos, pero también a investigar. Hay mucho escrito, hay mucho de la historia que quieren cancelar, que es alimenticio para nosotros. Aunque hayan pasado años, lo que estamos padeciendo es una infección para la cual tenemos los antibióticos guardados. Nadie quiere abrir los viejos anaqueles que el peronismo ha estudiado tanto y que ha resuelto 3 veces los problemas de los argentinos y encaminado un destino que es lo más importante para definir, porque se puede caminar, pero también uno caminando se puede perder. Pero si tiene un destino, puede desviarse y saber cómo se va a reconducir. El nuestro es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. El propósito que nos enseñó Perón y que rescataba hace un ratito Mariano Borras. Espero que convirtamos esto en una tradición de encuentro. ¿Cómo te sentiste, Mariano, en esta oportunidad, en tu casa, pero invitado por nosotros? La verdad es que como en casa. No tienen idea de lo gratificante que es tenerlos acá haciendo un programa en esto que empezó siendo un proyecto, se materializó y se fueron sumando compañeros, y de golpe, cuando nos quisimos acordar, teníamos un canal de stream. Así que bueno, es como objetivo cumplido, ¿sí?
Bueno, y esto es el comienzo, Martín, porque tenemos mucho más para hablar que tiene que ver con los universos que nos habitan. Bueno, sí, hoy arrancamos, así que conversar sobre estos temas es para mí un acto de responsabilidad y de tranquilidad, porque tenerlo a Mariano con nosotros en la mesa hace que uno esté centrado en aquellas cosas que son de verdadera importancia. Y la avidez de novedades es signo de la vida inauténtica del hombre. Así que no hay que preocuparse por esto. Lo importante es no vivir inauténticamente, hablar por hablar, porque las palabras vanas también serán juzgadas. Y no va a ser cosa que nos vayamos al infierno por hablar estupideces. Y hablar ambiguamente, que es el diablo, que busca confundir al otro, y eso es un acto de maldad, ya no es un acto de estupidez. Y la avidez de novedades, que tiene como último objetivo la desacralización del hombre. Porque estar en la estupidez de último momento hace que el hombre no esté enfocado en aquello que es sagrado, en aquello que es trascendente. Entonces, por eso son formas inauténticas de la vida. Y hoy que lo nombraste a Rodolfo Kusch, hay algo que él agrega como cuarto elemento de la vida inauténtica, porque esto lo planteó el gran maestro alemán Martin Heidegger. Y Kusch agrega algo que él vio en el altiplano. Él observó. Y dice Kusch: la angustia frustrante que siente el hombre que quiere ser algo que no puede. Y eso es un dolor terrible, que muchas veces se siente en la adolescencia cuando uno está buscando su propio destino y constituir y forjar su propia personalidad. Porque cuando somos niños trabajamos todo por imitación. Por algo nosotros siempre encontramos resonar en nuestra propia risa, encontramos el resonar de la risa de nuestra madre o de nuestro padre. En el gesto de la caricia encontramos también el mismo gesto que de una abuela o de un abuelo. Y en nuestra propia persona siempre nos encontramos con que nuestra madre o nuestro padre nos dice: saliste igual a tu padre, saliste igual que tu madre, haces lo mismo que tu madre. Porque cuando somos niños aprendemos así por imitación y eso nos va constituyendo en nuestra personalidad. Y cuando pasamos en esa etapa tan tumultuosa, en esa tormenta que es ser adolescente, el niño que transita a constituirse en un adulto y que dura varios años, esa tormenta, a veces sentimos una terrible inseguridad, que remite justamente a estos años de la secundaria que estamos hablando, donde nosotros la formación técnica nos dio de alguna manera cierta solidez y un piso de seriedad en la cual creo que nos afectó menos la edad del pavo, podríamos decir. Teníamos que hacer tantos trabajos, tantas láminas, estudiar tanto que teníamos menos tiempo para hacer tonterías. Pero en esas inseguridades que todo joven siente, en ese tránsito del niño al hombre, ahí se va forjando la personalidad y se va tratando de encontrar aquello que es lo bueno y lo auténtico. Por eso, en este encuentro que tenemos a partir de todos los miércoles a las 18 horas en Matanza Streaming, tenemos una casa, un hogar. Y esta casa que nos da el Centro de Técnicos depende de nosotros que sea un hogar donde podamos recibir a todos aquellos argentinos de buena fe que buscan el bien común. Seguramente hoy dominó la técnica, pero en los próximos programas aparecerá todas las magnitudes del nacionalismo cultural de los argentinos, que es, creo que, el fin que nosotros perseguimos, ¿no, Magirena? El nacionalismo cultural como la expresión de esta época. Lo que somos. Gracias,
Ezequiel en los controles, gracias Pacheco, gracias Coleman, gracias Damián, gracias Coronel, gracias el equipo que no se ve pero que está, gracias Mariano por acompañarnos en esta jornada, gracias Martín por supuesto y encontrémonos el próximo miércoles. A la miércoles.